Bagnaia rompe la maldición del 1. Aldeguer es el nuevo amo y señor de Moto 2. Sasaki cierra su etapa en Moto 3 con victoria. Soy Alberto Sánchez, esto es Race Through. La temporada 2023 nos separaba un cierre de infarto con el título de MotoGP en juego. Martín necesitaba un milagro, algo que ya en el pasado vimos que podía ocurrir. Por culpa de la coincidencia horaria con el final de la Fórmula 1, los horarios se alteraron un poquito en MotoGP, avanzando todo una hora más. Eso sí, el orden fue el de siempre, empezando por la categoría pequeña. Una categoría, la de Moto 3, que se decidiría el fin de semana pasado, pero que aún tendría pendiente conocer a su subcampeón. Un puesto que se debatían Ayumu Sasaki, David Alonso y un poquito más lejos, pero con opciones, Denis Onchu. En clasificación, Husqvarna se confirmó como el equipo más en forma de este final de año, con un 1-2 respectivamente. Colin Bayer lograría la pole, la primera suya desde el Gran Premio de Austria, reafirmando así su candidatura para la lucha por el título de cara al año que viene. Masia, ya campeón, solo pudo ser octavo. En carrera, las dos Husqvarna mantendrían el liderato tras la salida, con Sasaki a la cabeza. No sería una salida tranquila, pues tendríamos un lío en la curva 2 en la parte media de la parrilla, con un accidente que involucraría a Vicente Pérez, Diogo Moreira y Dani Holgado. Un accidente, eso sí, provocado por un Xavi Artigas que se pasaría de frenada e impactaría con la moto del brasileño. Colin Bayer recuperaría el liderato y comenzaría a tirar estirando así el grupo. Un grupo en el que, a diferencia de lo normal, hubo pocos adelantamientos, ya que todos los pilotos de ese grupo cabecero eran conscientes de que el ritmo del neerlandés les beneficiaba para ser pocos. Y es que el joven piloto del Husqvarna impuso un ritmo bastante fuerte que tras 10 vueltas, casi todas lideradas por él, acabarían dejando ese grupo de cabeza en tan solo 7 pilotos. En él no estaría Masia, que tras ganar parece haberse relajado y estaba disputando la que es posiblemente su peor carrera de la temporada. Holgado por su parte, tras quedarse último en la primera vuelta, remontaría hasta la octava plaza con un ritmo impresionante, demostrando que nuevamente no haber tenido esa mala suerte podría haber estado ahí arriba. Y es que esa suerte parece haberle sido esquiva en este final de temporada, ya que son varias las veces en las que o se ha ido para atrás o se ha acabado yendo al suelo por causas ajenas. El grupo se seguiría limpiando, quedándose cortados Rueda y Joel Kelso, que rodaron durante mucho tiempo con el gancho, quedando así solo 5 motos. Las dos Husqvarna, Denis Onchu, Ivan Ortolá y David Alonso. El subcampeonato de Sasaki dependía de terminar en ese grupo, pues sus rivales estaban en él. Tras toda la carrera liderando, Bayer se va largo en la curva 11, a falta de 5 vueltas para el final, tomando su compañero el relevo. En ese momento Masia era 13º, lo cual dejaba una situación un tanto curiosa y dura que ya vivimos en 2005 en la categoría pequeña. Y es que de ganar Sasaki la carrera y haber terminado Masia 15º, el japonés hubiera acabado a 4 puntos del piloto del GMC. Esto quiere decir que se hubiera llevado el título si Colin Bayer le hubiera cedido la primera plaza en Malasia. A pesar de ser el único sin victoria de ese grupo, los demás no se lo pondrían fácil, pues querían cerrar el año con triunfo. Aún así, Ayumu es un piloto veterano y supo cerrar bien todas las puertas para, esta vez sí, cruzar primero la línea de meta y despedirse de la categoría con victoria y el subcampeonato. David Alonso cierra su año rookie con un segundo puesto y el podio final en la clasificación general, tras una gran remontada en esta segunda parte de año y una intensa lucha de la que se acabaría cayendo Dani Holgado. Tras una segunda parte de temporada gris, Ortolá cierra su etapa en el Angelus con un podio en su tierra. Moto 2 llegaba a Valencia como la categoría que más tiempo llevaba decidida, tanto título como subcampeonato. Lo único que necesitábamos saber era quién acompañaría a Pedro Acosta y a Tony Arbolino en la gala de la FIM. O sea, quién quedaría tercero, y todo apuntaba a Aldeguer. En clasificación, Aaron Canet lograría una nueva pole para despedirse del equipo Pons, que deja la categoría, con una primera plaza en clasificación en su tierra y la tierra de Sito. Una posición de privilegio desde la cual intentaría buscar su primera victoria en Moto 2. Aldeguer y Ramírez le acompañarían en una primera línea full española. Poco le duraría la alegría, eso sí, a Canet y al equipo Pons, pues Aldeguer se pondría primero en la salida. No solo eso, sino que en la curva 4, Sergio García se iría al suelo con una caída muy fea en la que, ya estando en el suelo, recibiría un golpe de Izan Guevara, que también se caería. Vietti y Salak se vieron involucrados en este accidente. Aldeguer pondría pies en polvorosa con Canet tras él. Ramírez y Dixon se quedarían en un segundo grupo con Alonso López persiguiendo. Al igual que en Qatar, Acosta se quedaría en mitad de tabla. Y es que después de conseguir el título en Malasia, parece haberse relajado y tener ya la cabeza más en MotoGP
que en la categoría en la que había dominado hasta la cita del sureste asiático. Mejor bajar el ritmo y terminar la carrera que caerse, hacerse daño y perderse los test del martes. Aunque peor le iría incluso a Arbolino, que su horrible final de temporada cierra con una muy mala carrera fuera de los puntos. Por delante, Alonso daría caza a Dixon y a Ramírez, y con el adelantamiento del británico, permitía de esa manera a su compañero, que iba líder destacado en solitario, ser tercero del campeonato. Ahora buscaba algo histórico, que era poner una segunda voz oscura en el podio, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Aragón de 2010 con Andrea Iannone y Gabor Talmazzi. En la vuelta 12, Alonso López pasa a Ramírez y se escapa. La remontada de Bosco Oscuro respecto a Calex era una realidad y ya traía frutos, pues el MT Helmet, equipo que debutará la próxima temporada en la categoría, se suman como dos nuevas motos para luchar contra el constructor de chasis alemán. ¿Tendrá fin el monopolio? Aunque Alonso López llegaría a rodar un segundo por delante de Ramírez, el de Conil no daría su brazo a torcer y le daría caza, adelantándole en la última curva, pero el madrileño salió mejor y le acabaría pasando en meta por milésimas. Por delante, Aldeguer logra su cuarta victoria consecutiva, que hubieran sido 5 de no llover en Australia, y se convierte de esa manera en el primer piloto desde Tony Elías en la temporada 2010 en lograr tal hazaña. Canet se despide del equipo Pons con un nuevo segundo. El lunes cogería por primera vez la Cales del Fantic, equipo con el que intentará lograr su primera victoria en la categoría. Tras una segunda parte de año bastante discreta y muy a la sombra sobre todo de su compañero de equipo, Alonso López regresa al podio. Tener a los dos pilotos enchufados es una buena señal para el equipo italiano de cara a 2024, que buscará su primer título en la categoría intermedia. El plato fuerte llegaba con la última cita del domingo, con la carrera de MotoGP, una categoría en la que Martín comenzaría ya desde el viernes el juego psicológico rodando a rueda de Bagnaia durante todas las sesiones de libres, un juego que a priori funcionó, pues el italiano no lograría pasar directamente a la Q2. Sin embargo, este efecto se desvanecería el sábado en la clasificación. Bagnaia pasaría a la Q1 y no solo eso, sino que en Q2 lograría la segunda posición, con Jorge Martín solo pudiendo ser quinto. La pole sería un Maverick Viñales que logra la primera con Aprilia, con récord del circuito incluido, y que supera así uno de sus grandes debes de esta temporada, que era la clasificación. Esto generaba una ilusión en el box italiano de que el español acabara con victoria, haciendo historia como muchas veces hemos mencionado. Zarco sería tercero y marcaría de cerca a Pecco. En la sprint el piloto francés no serviría de mucha ayuda, pues se quedaría en la salida mientras que Pecco se pondría líder hasta la curva 2, donde Viñales recuperaría esa posición. Martín, eso sí, remonta hasta la tercera plaza. El del Pramac, con el cuchillo entre los dientes, le tira la moto en la curva 11 a Pecco, pero se va largo. Esa pelea le beneficiaría, pues Marc y Binder los adelantan a los dos y él le sigue. Bagnaia, cauto, le deja pasar. Viñales en un principio se escapa, pero en cuestión de 4 vueltas le dan caza. El que sí se acabaría cortando de este grupo cabecero sería el vigente campeón. Binder toma el liderato a 7 vueltas del final, mientras que Maverick se comienza a desinflarse. Y la elección de neumáticos le condena, siendo adelantado también por Martín y Márquez. 2 vueltas más tarde, Martín tomaría el liderato, dejando el campeonato en 14 puntos. Pecco sufre, pero por suerte detrás suya venían 3 Ducati con Di Giannantonio rodando muy rápido que no le adelantarían para no interferir en el campeonato. A pesar de ser 2 Gresinis y una Muni, quizás había órdenes de arriba para evitar interferir. Victoria por tanto de un Jorge Martín que triunfa nuevamente en su especialidad, en las carreras sprint, evitando de esta manera que el campeonato quede ya decidido en la cita del sábado. Binder, otro especialista en estas carreras, suma un nuevo podio, mientras que Marc Márquez, en un buen fin de semana para él, hasta ese momento, suma el que podría ser su último podio con Honda. El domingo, Bagnaia se encontraría con una sorprendente pole tras una sanción de 3 puestos a Viñales en el warm-up por ignorar la bandera negra con círculo naranja, lo cual indicaba que su moto tenía algún pequeño problema que podía ser peligroso para el resto de pilotos, y le obligaba a parar. Bagnaia mantendría esta primera plaza, mientras Martín, tras nuevamente una buena salida, se colocaría segundo seguido de las KTM. El de Pramac tenía que acabar primero y Pecco sexto para ser campeón, por lo que le tocaba arriesgar. Pero en la vuelta 3, tras amagar adelantamiento, su moto fue absorbida por el rebufo de Pecco en la curva 1 y casi se lo llevaría puesto, yéndose largo finalmente. El piloto madrileño se reincorporaría en octava posición y de una manera un tanto peligrosa que podría haber sido incluso sancionable. Tocaba remontar. Una remontada en la que tendría sus más y sus menos con Maverick, que no le facilitaría el adelantamiento, algo que es lógico, pues estaba haciendo su carrera. Por culpa de esto comenzaría a rodar un poco sobrepasado, lo cual conllevó a su gran error que le condenaría el campeonato, y es que en la curva 4, una vuelta después de adelantar a Viñales, se llevaría por delante a Marc Márquez, yéndose ambos al suelo. Bagnaia era campeón. Una vez notificado, Pecco se relajaría, lo que provocaría que ambas KTM le pasaran y se escapasen. Una situación histórica para la marca austríaca, pues podían encontrarse por primera vez con un 1-2, una carrera que fue bastante accidentada para lo que estamos acostumbrados en MotoGP, pues junto a esta doble
doble caída entre Marc y Jorge, hubo otras dos, sumada a la que tuvo Bezzecchi tras tocarse con el piloto de Honda en la curva 3 en la primera vuelta. Todo ello antes de pasar incluso las 10 vueltas. Poco después empezaría el drama para KTM, y es que a falta de 14 giros para el final, Binder, que lideraba cómodamente, se va largo en la curva 11 haciendo una long lap sin querer. Se reincorporaría en séptima posición. Por tanto, ahora el que lideraba era Jack Miller. No sería esta la única liada de Binder, pues en su intento de remontar se tocaría con Alex Márquez forzándole a salirse de la trazada en la curva 4, acción por la cual sería sancionado con perder una posición. Y aquí es donde entró la picaresca, pues al tener 2 vueltas para cumplir dicha sanción, adelantaría en la vuelta siguiente a Maverick Viñales para posteriormente cederle la posición y cumplir de esa manera, entre comillas, la sanción. Inexplicablemente, dirección de carrera lo dio por bueno. El drama no se acabaría aquí para KTM, y es que en la vuelta 19, Jack Miller se caería yendo líder en la misma curva en la que se fue el largo Brad. Un caso más de la difícil temporada de Jack con la moto austriaca, en la que le hemos visto brillar muy poco. Por tanto, Bagnaia, a pesar de rodar entre comillas lento, se encontraba nuevamente con el liderato. La pista estaba complicada y muestra de ello es que poco después de esta caída de Miller, tan solo unos segundos más tarde, sería Rins el que acabaría por el suelo en su última carrera con el LCR. Llegados a este punto, todos los pilotos que había en pista puntuarían. La limpia arriba provoca que ahora Zarco y Di Giannantonio accedan al podio y vayan a por Bagnaia. El de Gresini, oficialmente aún sin moto, quería convertirse en el primer piloto de la temporada en ganar 2 carreras consecutivas. Algo sorprendente, pues nunca se había dado en la historia del campeonato que ningún piloto repitiera victoria de manera consecutiva. Fabio apretaría a Pecco hasta la última curva, pero no encontraría el hueco. Bagnaia logra de esta manera el campeonato por la puerta grande, con victoria incluida en la última carrera del año. Se convierte de esta manera en el primer piloto desde Marc Márquez en revalidar título de manera consecutiva. No solo eso, sino que también rompe una maldición, la maldición del 1, y es que Bagnaia se trata del primer piloto que gana el título llevando el número 1 en el carenado desde Mick Doohan en 1998, por tanto el primero en hacerlo en la era MotoGP, primero también en hacerlo en cualquier categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde Jorge Lorenzo en 2,5 en 2007. Di Giannantonio cerraba un gran final de temporada con otro podio, convenciendo más si cabe, si hacía falta y no estaba ya firmado, al VR46 para que le dieran la moto de un Marini, que este sí ya estaba confirmado que se iría del equipo italiano. Sin embargo, tras la carrera sería descalificado por no cumplir con la norma de las presiones en los neumáticos, algo de lo que se habló mucho respecto a cómo podría condicionar el campeonato para Martin o para Bagnaia, y que al final ha acabado afectando a un tercer piloto. Por lo tanto, Zarco, su marcha de Ducati Pramac, termina en segunda posición. Binder, después de su loca carrera, sería el piloto que heredaría esa tercera plaza en el podio. De este modo dábamos cierre a la temporada 2023, con mucha expectación de cara a la temporada 2024, que podríamos considerar que ya se abría desde este mismo martes, cuando arrancaban los test de post-temporada. Unos test en los que había mucha expectación por ver a Marc por fin con la Ducati, a Costa en MotoGP, y ver qué era capaz de hacer Luca Marini con la Honda que soltaba Marc. Que Márquez fuera rápido con la Ducati era algo que no iba a sorprender a nadie. Es la mejor moto y él es uno de los mejores, si no el mejor piloto de la parrilla. Lo que sí que sorprendió fue su rapidísima adaptación a la moto italiana, pues tardó muy pocas vueltas en comenzar a rodar en tiempos competitivos. De esta manera mete miedo para 2024 y se le puede considerar ya muy favorito al título. Una de las grandes incógnitas que nos traía este postemporada era ver qué novedades veríamos en la que ha sido la peor moto de la temporada 2023, la Honda. Y lo cierto es que por primera vez en 2-3 años estos test han sido positivos para la fábrica japonesa, y es que por fin parece haber avances, con una moto un poco más dirigible y menos pesada. Siempre es una buena noticia que un constructor histórico como Honda pueda resurgir. El test lo acabaría liderando un Maverick Viñales, que se va muy contento con la evolución de su Aprilia ya en el final de temporada y con las pequeñas mejoras que han introducido en esos test, y que transmite algo de optimismo para la marca italiana de cara a 2024. Tras esta pequeña muestra de lo que veremos el año que viene, toca ya dar carpetazo definitivo a la temporada de motociclismo 2023 y esperarnos sin ganas a los test de febrero de 2024 en Sepang, donde ya veremos definitivamente las motos de 2024, comenzaremos a ver los primeros ritmos reales y a especular quién estará ahí en esa lucha por el título, quién se cae, quién sorprende, quién decepciona, y todas esas cábalas que hacemos en cualquier jornada de test. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces a seguir dando gas.